החזק מגן בצינה. Vamos a abrir la Biblia en Amós capítulo 2, versículos 9 al 12. En nuestro estudio de Amós hemos estado considerando los juicios o las profecías contra las naciones. Una sección donde Dios, por boca de su profeta Amós, muestra el estado de corrupción y la pecaminosidad de toda la raza humana, en representación de esas naciones que habitaban Canaán en el siglo VIII. Nos encontramos ahora en el último pronunciamiento que corresponde a Israel, la nación con la cual Dios hizo un pacto. La profecía de Amós contra Israel ocupa el capítulo 2, versículos 6 al 16, que hemos dividido en 4 secciones, recuerden ustedes, ¿no? Y ahora nos encontramos específicamente en la tercera sección, que corresponde al dictamen de la protesta. La protesta en un juicio, les explicaba, es la presentación de unas evidencias para dejar en claro que el juicio es totalmente justo, que no se está cometiendo algo inapropiado y que por lo tanto el acusado está siendo acusado con todas las evidencias necesarias. Esa protesta se encuentra en los versículos 9 al 12 que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: yo destruí, recuerden quién está hablando es Dios, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros, le habla Dios a Israel, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Esa protesta la dividimos a su vez en 4 argumentos. Dios establece a través de 4 argumentos su absoluta fidelidad al pacto que hizo con Israel, pero de paso, por supuesto, deja en claro que Israel violó el pacto. Los 4 argumentos son así. Primero, versículo 9, Dios derrotó a los enemigos de Israel. Dios se había comprometido a derrotar a los enemigos de Israel, precisamente hizo eso. En la profecía de Amós, Dios coloca a los amorreos como representantes de todos los enemigos de Israel. Era la nación más fuerte de Canaán para ese entonces. Entonces Dios le dice: prometí destruir a sus enemigos, yo lo hice. El segundo argumento, versículo 10, es: Dios introdujo a Israel en la tierra prometida. De eso vamos a hablar hoy. Hace 15 días hablamos de Dios derrotando a los enemigos de Israel en cumplimiento del pacto. Hoy entonces nos vamos a detener en el versículo 10. Repito entonces el segundo argumento: Dios introdujo a Israel en la tierra prometida. Para eso Dios los sacó de Egipto cuando eran esclavos. Otra vez que vamos a ver ahí, Dios prometió hacer algo y lo cumplió. Al pie de la letra, todo lo cumplió. El tercer argumento, versículo 11, que consideraremos posteriormente, es que Dios levantó profetas y nazareos para Israel. Y el cuarto argumento, que ya no se centra en los actos de Dios, sino se centra en lo que hizo Israel, en la manera como Israel respondió, es versículo 12: Israel permitió a los nazareos y rechazó a los profetas. ¡Qué contraste!, ¿no? 3 actos de Dios mostrando su fidelidad para con Israel, con las promesas que le había hecho a los patriarcas, y un solo argumento que sumariamente muestra la infidelidad total del pueblo de
Israel. Así que vamos, como les acabo de decir, al segundo argumento, es decir, nos vamos a detener en el versículo 10. El segundo argumento, Dios introdujo a Israel en la tierra prometida. Leemos Amós capítulo 2, versículo 10. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. El segundo argumento que demuestra la fidelidad pactual de Dios es que Él los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos a poseer la herencia que había prometido a Abraham. El prólogo de los 10 mandamientos recuerda este acto redentor de Dios. Miren ustedes cómo comienza Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Recuerden, Éxodo 20 presenta lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y lamentablemente, muchas veces cuando se leen los 10 mandamientos, no se leen con el prólogo, con la introducción, con los primeros versículos que son el contexto de los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y vea, antes de declarar los 10 mandamientos, las palabras iniciales de Dios son estas: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí sí comienza: por tanto, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. ¿Notan lo que hace Dios antes de darle los 10 mandamientos a Israel? Lo que hace es proclamar el acto salvífico, el acto redentor que había acabado de experimentar Israel. Dios le otorga los 10 mandamientos a una nación que había experimentado una salvación por gracia, una salvación extraordinaria de parte de Dios. Hay otras 3 veces en el Antiguo Testamento donde aparece la expresión hice subir, y vale la pena leerlos, porque nos ayudan a notar esa connotación particular, cómo Dios una y otra vez le recuerda a Israel a lo largo de toda su historia que Él fue el que los hizo subir de Egipto, que Él fue el que los sacó de Egipto. Miremos estas 3 otras ocasiones donde aparece la expresión e hice subir. Dios siendo el sujeto de la acción, el que hace la acción, e Israel siendo el que recibe la acción. Levítico capítulo 26, versículo 13. Yo, y mire, siempre vamos a encontrar ese yo enfático. Y yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Notan el énfasis? ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que liberó a Israel de Egipto? Fue Dios. Él lo pone enfáticamente. Se repite. Insisto, porque es la insistencia de la Biblia. Otra vez, el pronombre enfático, como para que quede claro. Y es que a nosotros se nos olvida, ¿no? ¿Quién es el que obró la salvación? Así era con Israel y por eso Dios repite esto. Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. ¿Quién obró eso? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál es el énfasis de las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice Deuteronomio 29:5? Y yo os he traído 40 años en el desierto. Y yo, Jehová es el que está hablando acá. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Notan que no solo fue el acto redentor, o sea, no fue solo que Dios los sacara de Egipto, que los sacara de esclavitud, sino que además Dios los sustentó 40 años en el desierto. O sea, Dios no solo obró la salvación de Israel, sino que lo sustentó. Y miren también lo que dice Josué capítulo 24, versículo 3. Y este texto es relevante porque está dicho en el momento cuando Israel ya estaba en posesión de la tierra prometida. O sea, los dos que leímos antes, Levítico y Deuteronomio, están en contexto cuando Israel aún estaba en el desierto.
Pero este de Josué es ya después. Ya Israel habitando la tierra prometida, y miren la protesta de Dios. La manera como Dios les recuerda el acto salvador. Y yo, otra vez, ¿vieron? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Claro, Dios le está diciendo esto a Israel, y hay que leer todo el capítulo 24, no lo vamos a hacer acá. Dios le está diciendo a Israel: eso que hice con Abraham, también lo he hecho con ustedes. A Abraham lo traje de una tierra lejana, le di una posesión en Canaán e incluso le proveí una descendencia. ¿Qué había hecho Dios a través entonces de Josué? Metió a Israel en la tierra prometida y les estaba dando una descendencia. Volviendo a Amós, entonces, notamos ese énfasis en que el único que obra la salvación, el único que obró la salvación de Israel fue Jehová. Mire cómo aparece en nuestro texto, versículo 10. Amós capítulo 2, versículo 10. Donde el hebreo sí coloca el pronombre que no lo tenemos en nuestra traducción Reina Valera. Es decir, el hebreo, literalmente, en ese Amós capítulo 2, versículo 10 dice: y yo os hice subir de la tierra de Egipto. Así aparece allá. ¿Notan quién lo hizo? Dios. Ahora, ¿saben? El punto no es solo que Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, sino que según el versículo 9, fue Dios el que destruyó a las naciones enemigas de Israel. Ahí sí aparece el pronombre en nuestra Biblia Reina Valera. Mire el versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Los describe, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y mire cómo termina el versículo 9. En el hebreo otra vez ahí aparece el pronombre, que no está en nuestra Reina Valera. Y yo destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea, en dos pequeños versículos, ¿saben cuántas veces aparece en el hebreo el pronombre enfático yo? 3 veces. 3 veces. Yo destruí y yo os hice subir de la tierra de Egipto. Es claro, entonces, el énfasis que está imprimiendo acá Amós, algo que Israel debe reconocer, es que su salvación, su liberación de Egipto, fue una obra única y exclusiva de parte de ¿quién? De Dios. ¿Israel hizo algo? ¿Fue algo, en algún sentido, obra de Israel? ¿Qué puso Israel? ¿Sabe qué puso Israel? Su esclavitud, su incapacidad, su ineptitud, su pecado. Fue un acto exclusivo de la gracia soberana de Dios. Y es interesante que eso contrasta con el actor de todos los versículos anteriores. Es decir, el actor, el que hace todas estas acciones del versículo 9 y 10 es Jehová, ¿cierto? Pero ¿quién es el que hizo todas las acciones del versículo 6 al 8? Que recuerden ustedes, enumera los pecados de Israel. Leámoslo rápido. Mire ahí, Amós capítulo 2, versículos 6 al 8, a ver quién es el actor, quién es el sujeto de esas acciones. Mire, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel. ¿Quién? ¿Quién es el actor ahí? ¿Quién es el que ejecuta la acción? Israel. ¿Qué hizo Israel? Pecados. Por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. ¿Quién lo hace? Israel. Y al pobre por un par de sandalias, Israel. Versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza a los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan. ¿Quién? Israel. Los israelitas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. En esos 3 versículos que enumeran pecados, ¿quién es el que ejecuta esas acciones? ¿Israel o no? Y en estos versículos que estamos considerando, que hablan de la salvación, de la redención de Israel,
de la liberación de Israel, de cómo Dios los saca de Egipto, de cómo Dios derrota a sus enemigos, de cómo Dios los introduce en la tierra prometida. ¿Quién es el que ejecuta esas acciones? ¿Es Israel? No, es Dios, solo Dios. Repito, según versículos 9 y 10 de Amós, entonces, Dios destruye a las naciones enemigas, Dios saca a Israel de Egipto, Dios los conduce por el desierto y además Dios les da en posesión la tierra prometida. Y perdonen que sea tan insistente, ¿quién hace todo eso? Dios. Es Dios el que hace eso, no fue Israel. Si algo queda muy claro acá, es que Israel no podía exterminar a esas naciones. No podía salir por sí mismo de la esclavitud. Es que Israel no se pudo sustentar por sus propias fuerzas durante 40 años en el desierto, y mucho menos Israel podía entrar en posesión de Canaán. Fue Dios, única y exclusivamente Dios, el que hizo eso por Israel. Miren cómo lo presenta Dios mismo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 15. Estos otros textos que estamos leyendo, aparte de Amós, son como recopilaciones del Antiguo Testamento, donde constantemente Dios le está recordando a Israel quién fue el que obró la salvación y por qué fue el que la obró. O sea que son como una especie también de protesta. Lo que encontramos en Amós, una protesta, eso aparece a lo largo del Antiguo Testamento. Constantemente Dios tiene que llamar a Israel y decirle: Israel, ven, recuérdame una cosa, ¿quién te sacó de Egipto? Ven, recuérdame una cosa, ¿quién derrotó a tus enemigos? Bueno, recuérdame esta cosa, ¿quién les dio en posesión a Canaán? Son protestas divinas. Ahora, ¿será que a Dios se le olvida? ¿Por qué esa reiteración en todo el Antiguo Testamento? No es por causa de Dios, es por causa de Israel. Miren lo que dice este texto precioso y maravilloso del Deuteronomio. Dice el versículo 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, porque es que cuando estamos con la barriga llena y el corazón contento, se nos olvida quién hizo todo eso. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. ¿Y será que Dios tiene que recordarle eso continuamente solo a Israel? ¿O ustedes escuchan esto como unos ecos en sus propios oídos? No necesitamos que Dios nos recuerde constantemente quién es el que obró la salvación. El problema de olvidar no era un problema simplemente de Israel, es nuestro problema también. Y por eso la Santa Cena cada 8 días, ¿no? La Santa Cena es ese recordatorio, es ese momento especial cuando Dios nos está volviendo a traer a la memoria cada 8 días. ¿Por qué razones que estamos acá? ¿Por qué razones que aún estamos de pie? ¿Por qué razones que no hemos ido al infierno? ¿Por qué razones que tenemos una esperanza de la vida eterna? No es por nosotros, es solo por su gracia. En resumen, en estos versículos dice un autor que vemos lo siguiente. En primer lugar, ¿qué vemos en estos versículos? En Amós capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. En primer lugar, vemos redención nacional. Redención nacional, salvación nacional. Dios sacó a ese pueblo con mano fuerte y poderosa de la esclavitud.
donde vivieron durante 430 años bajo opresión. Dios rompió el poder de Faraón y de sus dioses y sacó a su pueblo de una tierra de esclavitud. Dios escogió soberana y graciosamente al pueblo de Israel, los separó de los pueblos e hizo con ellos un pacto. El éxodo fue la redención del pueblo. Dios le dio una salvación que no podía ser alcanzada, ni siquiera deshecha por el brazo humano. Y continúa diciendo este autor: en segundo lugar, Dios le dio una liberación nacional, una redención nacional, pero en segundo lugar una liberación nacional. Dios le dio a Israel victoria sobre sus enemigos. Fue Dios quien los hizo subir de Egipto. Esa fue su estupenda providencia, estupenda en su naturaleza y en sus resultados. El brazo omnipotente de Dios triunfó sobre sus enemigos. Ellos jamás podrían haber salido de la esclavitud, pero Dios soberana y poderosamente los liberta, los conduce, derrumba fortalezas, derrumba sus enemigos y los introduce en la tierra prometida. Eso es prueba de forma incontestable que toda la salvación viene de Dios. Es obra de Dios. Todo lo que tenemos y somos es el resultado de su maravillosa gracia. Pero continúa diciendo este autor. En tercer lugar, preservación nacional. Primero, redención nacional. Segundo, liberación nacional. Tercero, preservación nacional. Dios revela a su pueblo una providencia generosa. Dios lo guió en su jornada por 40 años. Condujo a su pueblo victoriosamente en el desierto, dándole pan, agua, vestidos, dirección, protección, liberación. Durante 40 años en el desierto, Dios condujo a ese pueblo, perdonando sus pecados, tolerando sus transgresiones, renovando con ellos su pacto y ofreciéndoles su perdón y su bendita compañía. Cierro la cita. De manera que en estos versículos de Amós asoma diáfanamente, asoma claramente la fidelidad pactual de Dios. Todo lo que Israel obtuvo fue única y exclusivamente por la gracia divina, porque nuestro Dios es un Dios fiel a lo que promete. Pero ¿sabe también qué se ve ahí en el trasfondo? Allá detrás, claro, en el primer plano, en estos versículos, Amós nos coloca la fidelidad de Dios, pero allá atrás, como una oscura sombra, como un nubarrón oscuro que se está acercando por el horizonte, se ve la infidelidad total de Israel a sus compromisos pactuales. Miren, hermanos, el éxodo, el acto divino de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, tenía un valor muy grande para Israel, al punto que es continuamente utilizado en todo el Antiguo Testamento, incluso a veces en el Nuevo Testamento, como el ejemplo por excelencia de los actos redentores de Dios. Si un israelita quería hablar de Dios como poderoso Salvador, ¿sabe de qué hablaba? ¿Sabe qué traía a su memoria? La liberación de Egipto. Dios les mandó que recordaran la liberación de Egipto una vez al año, en la Pascua. Y esa es la razón por la cual constantemente el Antiguo Testamento saca a luz el éxodo para recordarle a Israel el acto soberano de Dios. Fue la redención por excelencia en la historia de Israel. Va a ser un tema recurrente en los escritores del Antiguo Testamento, en los profetas. Primero, para recordarles que su salvación es por gracia. Segundo, para recordarles la fidelidad pactual de Dios. Pero en tercer lugar, para recordarles cuán infieles son y fueron al pacto. Miremos algunos de esos textos. Y son largos. Yo les voy a dar la cita completa. Ustedes miren en su casa, yo solo voy a citar algunos versículos ahí dentro. Primero, Ezequiel capítulo 20. En su casa lea del versículo 3 al versículo 11.
pero déjenme señalar solo unos versículos acá. Les va a mostrar ese patrón del Antiguo Testamento, recordando constantemente la redención de Egipto. Miren ahí, en Ezequiel capítulo 20, el versículo 5. Y diles, dice Dios a Ezequiel, ve y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Qué le está recordando Dios a Israel? A través del profeta Ezequiel. ¿Vieron qué le recuerda? Hermanos, esto es unos 800 años después del Éxodo. Aquí Israel, la nación del norte, ya no existía. Había sido llevada al destierro por Asiria. Aquí Ezequiel está hablando a la nación del sur, a Judá, que está ya experimentando el cautiverio babilonio. Ya Nabucodonosor con sus ejércitos estaba invadiendo Judá. ¿Y sabe qué le recuerda precisamente Dios a ellos? El Éxodo. Los devuelve en su memoria histórica unos 800 años atrás y le dice, recuerden lo que yo hice cuando Israel era esclavo en Egipto. Mira el versículo 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Ven cómo Dios les recuerda el Éxodo? Miren ahora Miqueas capítulo 6 versículos 3 al 5. Y otra vez Dios hablando a través de sus profetas para recordarle esto a Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. O sea, Dios le está diciendo acá a Israel, ¿tienes una queja contra mí? Dímela. Ese es el momento que presentes tu queja. Por supuesto, la boca de Israel ahí tiene que quedar callada, ¿no? Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor? Desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. Dios le recuerda esto a Israel para esto, para que conozcas, o mejor, para que reconozcas las justicias de Jehová. Es decir, Israel, acuérdate de los actos justicieros de Dios. Acuérdate de la justicia antigua de Israel. ¿Sabe cuál es esa justicia antigua de Israel? Que Israel debería traer constantemente a su memoria. La justicia que Dios le aplicó a Egipto. El acto por el cual Dios aplicó justicia a Faraón y a sus desiertos y sacó a Israel de Egipto. Otra vez Dios recordándole a Israel el Éxodo. Y después del cautiverio también Israel recuerda. Miren Nehemías capítulo 9. Ya aquí Israel fue al destierro, Judá ya ha vuelto del cautiverio babilonio, ya Dios los ha retornado a su tierra, y en la memoria histórica de Nehemías tiene que recordar el Éxodo. Claro que sí. Nehemías capítulo 9, lean en su casa, desde el versículo 6 hasta el 26, es un largo discurso histórico. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué acto está recordando ahí Nehemías? ¿En qué está pensando Nehemías? ¿Vieron ahí? ¿En qué? La creación. Génesis capítulo 1. La creación es el acto por excelencia que señala el poder de Dios, ¿o no? ¿Qué coloca al lado de la creación? Versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jergueseo, para darla a su descendencia, y cumpliste
tu palabra porque eres justo. ¿Sabe a qué compara la creación, Nehemías? A la redención de Egipto. Para Nehemías, lo que Dios hizo en la creación es semejante a lo que hizo Dios cuando sacó a Israel de Egipto. El poder que Dios obró en la creación es el mismo poder y quizá más que tuvo para sacar a Israel de Egipto. Cuando nosotros miramos los cielos y la tierra, cuando vemos la grandeza de la creación, como nos invita el salmista, nosotros clamamos reconociendo el poder maravilloso de Dios, ¿o no? En la mente de Nehemías, ese poder de Dios se puede comparar o incluso queda pequeño a la luz del poder que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la posesión en Canaán. Mire el versículo 9, ahí mismo en Nehemías capítulo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Y ustedes pueden seguir la lectura en su casa. El punto es notar cómo constantemente Dios, a través de los profetas, a través incluso de historiadores como Nehemías, le está recordando a Israel lo que él hizo cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Estos son solo algunos de los pasajes que muestran la forma en que el Antiguo Testamento usa el Éxodo como recuerdo constante del amor de Dios por Israel y de su fidelidad al pacto hecho con Abraham. Miren, de esta forma, ver el pasado, recordarle a Israel el pasado, decirle a Israel, devuélvete tu historia y recuerda cuando Dios sacó a tus padres de Egipto, afianzaba la confianza de Israel en un Dios fiel al pacto. Le recordaba a un Israel infiel que Dios volvería a liberar a su pueblo en el futuro. Si Dios lo hizo en el pasado, ¿por qué no lo puede volver a hacer? Si Dios sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto, ¿por qué Dios no va a volver a sacarnos a nosotros de la esclavitud? Incluso cuando se encontraban en los grandes cautiverios, en Asiria o en Babilonia, recordar lo que Dios hizo en Egipto les traía esperanza de una nueva liberación. Pero el Éxodo también recordaba constantemente a Israel el pacto hecho en Sinaí, cuando Dios se convirtió en el Dios de Israel e Israel se convirtió en el pueblo de Jehová. La historia de Israel, entonces, es un continuo recordatorio de un Dios fiel y de una nación infiel. ¿Qué es lo que resalta esa historia de un Dios fiel al pacto, liberando a su pueblo una y otra vez, y una nación recurrentemente pecadora? ¿Sabe qué es lo que resalta? Única y exclusivamente la gracia de Dios. La historia de Israel es como un cuadro pintado en colores para que nosotros veamos allá cuán fiel es Dios a su pacto, pero cuán infiel es Israel. Dios tomó a una nación esclava, insignificante, la sacó con mano poderosa, se la arrebató al faraón, el rey de la nación más poderosa de ese entonces, expulsó a muchas naciones que habitaban Canaán, todo para entregarle una posesión, una herencia a su pueblo Israel, para que Israel tuviera un lugar de descanso, un lugar donde reposar, pero sobre todo para que Israel tuviera un lugar donde pudiera habitar con Jehová, donde Dios pudiera habitar con Israel, donde finalmente Israel sirviera y adorara a Dios con paz, con tranquilidad y limpia conciencia. La pregunta que debe estar en nuestras mentes al leer el texto de Amós es: ¿qué hizo Israel con tanta gracia y misericordia? Es claro, es evidente, ¿o no? La fidelidad, la gracia, la misericordia de Dios para con Israel. Pero ¿qué hizo Israel con tantas demostraciones de gracia a lo largo y ancho de su historia? Simplemente ellos quebrantaron el pacto.
Esteban lo resumió de esta manera. Esteban hace un gran discurso histórico también, allá en Hechos capítulo 7, y él dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Vieron? Esteban está hablando ahora a los israelitas contemporáneos a él, de la época de Jesús, mucho tiempo después, y le recuerda también el Éxodo. Pero le recuerda que así como sus padres fueron infieles, ellos también son infieles. Sigue diciendo Esteban: ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, repito, salen dos hechos a la luz: la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Dios trató todo ese tiempo con Israel? ¿Por qué Dios tuvo tanta paciencia con Israel a lo largo de los siglos? ¿Cómo Dios aguantó a este pueblo año tras año, siglo tras siglo? ¿Cómo fue que los liberó de Egipto? ¿Cómo es que les da Canaán, pero luego los manda al cautiverio y sin embargo vuelve y los retorna al cautiverio? ¿Usted nunca se ha preguntado qué hay detrás de todo esto? La única respuesta que da la Biblia es por la fidelidad de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios fiel. Porque nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Porque la fidelidad de Dios permanece aún por encima de la incredulidad o infidelidad del hombre. Como dijo Balaam, un profeta pagano, dijo esta verdad maravillosa: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? Si Dios dijo, ¿hará? Si Dios habló, ¿lo va a ejecutar? Si Dios prometió, ¿lo cumple? Queridos hermanos y amigos, el punto es este: Dios había prometido bendecir a todas las familias de la tierra, no solo a Israel, sino a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Una promesa incondicional, como les decía la otra vez. Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ciertamente Dios cumpliría esa promesa en el plazo fijado por su soberana voluntad. Y llegó el día, finalmente, en que Dios cumplió la promesa hecha a Abraham, a pesar de la infidelidad de Israel, pero también a pesar de nuestra propia infidelidad. Porque creo y espero que es claro para todos ustedes que la historia de Israel no es simplemente un cuadro de la historia de Israel, es un cuadro de su historia y de mi historia, ¿no? Ese retrato que nos presentamos, que nos presenta el Antiguo Testamento, recordando la fidelidad pactual de Dios y la infidelidad de Israel, es el cuadro de su historia y de mi historia. Ese Israel infiel es usted y soy yo, pero el Dios fiel sigue siendo el mismo. De esta manera, la redención de Israel de la esclavitud de Egipto llega a ser una pálida sombra de la gran liberación que Dios finalmente obró por medio de Jesucristo. La gran liberación que Dios obró a favor de su verdadero pueblo por la sangre del Cordero de Dios. Pensémoslo de esta manera: el cuadro, el retrato que el Antiguo Testamento nos presenta de Israel es el cuadro de una nación que fue liberada física, militar y políticamente. Esclavos en Egipto, ¿qué hace Dios? Los saca de allá. Eso fue una liberación maravillosa, poderosa, una salvación increíble.
Tan increíble que el Antiguo Testamento lo recuerda constantemente, ¿cierto? Pero ¿qué obtuvo Israel de esa liberación? ¿Sabe qué obtuvo? Libertad política, libertad nacional, una tierra, acá, en este planeta. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros tenemos una liberación espiritual. Fuimos librados, fuimos rescatados de nuestra esclavitud al pecado, de la esclavitud a Satanás, al mundo. Aquí hay una liberación mayor. Allí, en el caso de Israel, la liberación alcanzaba a un Israel mixto. Es decir, dentro de ese Israel que salió de Egipto, ¿saben? Habían creyentes y no creyentes. Y eso es evidente en el transcurso en el desierto, ¿no? ¿Cuántos murmuran contra Dios? ¿Cuántos pecan contra Dios? De hecho, Dios dice que se agradó de pocos, de la mayoría no se agradó. O sea que los que experimentaron esa redención política, algunos fueron creyentes, verdaderos y genuinos creyentes en el Mesías venidero, pero otros no. Bueno, finalmente era una liberación física, política, nacional nomás. Pero ahora aquí, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una liberación del Israel espiritual, solo de aquellos que verdaderamente pertenecen al pueblo de Dios. En este pueblo de Cristo no se entra una multitud mixta. A través de Cristo solo entran a obtener la redención aquellos que son verdaderos y genuinos creyentes. Allí, en el caso de Israel, sobre todas las cosas, ellos obtuvieron una promesa pero condicional. Dios les entregó la tierra prometida, pero para que permanecieran en la tierra prometida, ellos tenían que obedecer la ley. ¿Recuerdan? Que eso hablé hace 15 días. Sí, Dios cumplió. Su parte del pacto era llevar a Israel a la tierra prometida, que ellos habitaran allá, colocarlos en esa tierra. Pero que Israel permaneciera en la tierra, estaba condicionado a que cada generación de israelitas obedeciera a la ley de Dios. Finalmente, ¿qué pasó? No obedecieron y fueron desterrados. ¿Sabe qué sucede ahora aquí con nosotros? A través de Jesucristo, nosotros obtenemos una promesa garantizada, no condicionada, garantizada por la perfecta y completa obediencia de Jesucristo. Déjeme decirlo de esta manera: Dios no nos coloca en la salvación por gracia y nos dice, ahora depende de ti permanecer allí. No, esa sería la misma condición de Israel. ¿Cuál sería nuestro destino? El mismo que Israel. La historia de Israel, sí, nos recuerda la infidelidad de Israel, pero nos recuerda que si no es por la gracia, entonces no hay posibilidad de mantenernos en la promesa. Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, nos colocó en una salvación en Cristo Jesús, y esa salvación es segura por lo que Él hizo. No hay manera en que nosotros nos podamos mantener por nosotros mismos en esa salvación. Tiene que ser por gracia. Mire lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7 para terminar. Es por gracia y solo por gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Notan? ¿Nos bendijo con qué? No nos bendijo con Canaán, no nos bendijo con una tierra acá en la tierra. No, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esta es la garantía de nuestra salvación, hermanos. La garantía de por qué es que no vamos a ser arrojados de esta posesión que Dios nos entregó, como le sucedió a Israel. Con nosotros no va a ser así. Dice Pablo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo es nuestra posesión, hermanos? ¿Cómo es su posesión? Si es en Cristo, si es a través de Cristo, esa herencia, esa posesión está garantizada. Dios no nos llevó de una esclavitud física a poseer una tierra física bajo una condición. Dios nos rescató de una esclavitud espiritual para obtener una herencia espiritual que está total y absolutamente garantizada en Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿no? Esa es la gracia preciosa, increíble de Dios, que vemos en operación en la historia de Israel, pero es sombra y figura, y ahora la vemos nosotros en realidad, plenamente cumplida en Jesucristo. ¿Quieres una herencia garantizada? ¿Quieres una herencia que no sea posible perderla? Eso nunca lo vas a obtener acá en la tierra. La única herencia garantizada que no se puede perder es la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Si pones tu fe en Cristo, si ves en Cristo aquel que pagó por esa herencia, que murió por tus pecados, pero además adquirió por esa muerte una herencia, entonces la Biblia dice que por la fe tú tienes una herencia que nunca se te será quitada. Es por gracia. Es por gracia. Y cuando Dios promete, cumple. Él es fiel, siempre fiel a lo que promete. לך מלך המים, לך מלך המים, בריבה